Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Eduardo Marroquín, socio director de impuestos en Baker Tilly. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Rodrigo, buenos días, todo en orden. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, con gusto de saludarte y pues arrancando el año con muchos temas, evidentemente que hemos ya empezado a conversar con ustedes. Ayer la jefa del SAT, por ejemplo, dio una conferencia de prensa, pues hablando de muchos temas, casos específicos, y es que empezamos un 2022 con nuevas obligaciones fiscales para las empresas y comienzo por ahí, Eduardo. ¿Cuáles son estas y sobre todo qué se tiene que considerar en este arranque del año? Sí, gracias, Rodrigo. Fíjate que hay diversas obligaciones, como bien apuntas, para las personas morales. En lo particular, tú bien sabes que se adicionó un nuevo régimen de confianza para las personas morales, bajo el cual pueden tributar personas morales que estén constituidas, Rodrigo, específicamente por personas físicas que no rebasen de 35 millones de pesos de ingresos en el año inmediato anterior. Y si se crean o se constituyen en el año reciente, pues deben, si estiman que no rebasarán 35 millones de pesos, también pueden tributar conforme a este régimen de confianza. Y también hay temas muy importantes, Rodrigo, para saber qué personas morales pueden tributar en este régimen de confianza. Básicamente, establecen varios candados en la ley para determinar quiénes no pueden tomar la opción, perdón, quiénes no pueden tributar en este régimen. Y básicamente señala que una persona moral que tenga uno o varios socios o accionistas o integrantes, que sean a su vez estas personas socios de otras personas morales, sociedades mercantiles, pues no les va a permitir tomar este beneficio del régimen de confianza. También establece que las que lleven a cabo operaciones a través de un fideicomiso, de una sociedad en participación, no podrán tributar conforme al régimen simplificado de confianza. ¿Y qué es lo que realmente le ofrece este régimen simplificado de confianza a las personas morales, Rodrigo? Pues básicamente ofrece que el ingreso acumulable lo tengan o lo declaren hasta el momento en que cobren efectivamente, es decir, con base a flujo de efectivo. Y en el caso de las deducciones, también establece que se van a tener cuando se lleva a cabo el pago correspondiente, es decir, también a flujo de efectivo. Se olvidan de utilizar un coeficiente de utilidad para pagar el impuesto directamente entre lo cobrado menos lo pagado. Si queda una diferencia positiva, pues se pagará el impuesto el 30% sobre esa base positiva. Ese es en resumen el beneficio que en principio tiene este régimen adicional al que también se permite llevar a cabo deducción de inversiones con un porcentaje mayor, Rodrigo, respecto de otras personas morales hasta el ejercicio 2021, siempre y cuando no rebasen de 3 millones de pesos Ah, qué sus inversiones. interesante está este componente. Y entonces, digamos, a diferencia de lo anterior, ahora cuánto podrán deducir en inversiones. Ya decías límite de 3 millones, pero se deduce el 100% obviamente, hasta los 3 millones. Hasta los 3 millones es correcto y se aplica un porcentaje mayor respecto de lo que aplican las demás personas morales que no estén en este régimen, Rodrigo. Sin embargo, en ese sentido, en inversiones, sería mi respuesta. Pero sí hay un tema importante que vale la pena comentar. La autoridad ya ha estado abierta a corregir algunas de las cuestiones que merecen atención, que merecen que haya una mejora. Tal es el caso, Rodrigo, de muchas sociedades civiles que actualmente pues están tributando en el régimen general de ley o tributaron en el régimen general hasta 2021 y que están constituidas por personas físicas. Tal es el caso de despachos de abogados, despachos de contadores. Si tienen ingresos que no superan 35 millones, Rodrigo, estos despachos o las sociedades civiles, pues, ¿qué es realmente lo que, o cómo tributa un socio en una sociedad? Pues el socio lo que hace es generar ingresos, Rodrigo, y obviamente tiene gastos. Vamos a pensar que traen ingresos de 30 millones, traen gastos de 25, tiene una utilidad de 5. Normalmente la sociedad civil o los socios se llevan esos 5 millones de utilidad como persona física como asimilable a salarios. Se llevan el dinero así, que está totalmente permitido por la ley, por supuesto, ¿no? Pagan el impuesto correspondiente y la persona moral sociedad civil, Rodrigo, tiene derecho a deducir esos 5 millones que le pagó a sus socios. Sale como una deducción autorizada. Aquí hay un temita, un problema, que en este régimen no se permite o no se establece claramente
que una sociedad civil va a poder llevar a cabo la deducción precisamente de estos pagos de anticipo a cuenta de utilidades. Ya la autoridad se ha buscado acercamientos, ya está consciente, ya tomó nota la autoridad, y por ahí hasta el momento no, lo único externado es que pareciera ser que no van a ser deducibles, pero estoy seguro que con la apertura que ha mostrado la autoridad en el pasado, y creo que actualmente es totalmente justo y lógico que permita la deducción en este régimen para hacerlo competitivo, para hacerlo atractivo para estas sociedades. Porque a diferencia, Rodrigo, de una persona física, la persona moral está obligada a tributar en este régimen, mientras que la persona física, Rodrigo, tiene la opción de decidir si quiere tomar este régimen simplificado de confianza. Claro, es interesantísimo esto. Y en ese sentido, pues ya mencionas un poco, pero ¿cuál dirías tú que, o cuál sería tu consejo para una persona física en esta situación? ¿Tomarlo? Fíjate que aquí es muy interesante la pregunta, Rodrigo. Tenemos que revisar muchas cosas. No se puede tomar la decisión a la ligera. Primero me gustaría mencionar, y hay que ubicarnos bien, persona física que puede optar por este régimen no debe rebasar de 3,5 millones de ingresos al año, tomando como referencia el año anterior, que por una disposición de la ley se refiere el año anterior al año 2019. Primero, ahí hay que revisar que no haya rebasado 3,5 millones de ingresos. Segundo, ¿qué tengo que revisar? ¿Qué actividades pueden calificar en este régimen? Y solo son 3. Actividades empresariales, actividades profesionales por honorario o arrendamiento. De entrada, las plataformas tecnológicas están excluidas. Ejemplo, una persona percibe sus ingresos, vamos a pensar al año de 1,5 millones de pesos, y adicionalmente tiene un inmueble que renta por una plataforma tecnológica, por todos conocida. Ujú. Esa persona, Rodrigo, no puede tributar en el régimen simplificado de confianza porque el hecho de que percibe ingresos por plataforma, Rodrigo, le contamina la opción o de que pueda tomar la decisión de tributar, Rodrigo. No puede calificar. Entonces, queda fuera. Oye, la pregunta sería, ¿y no podría nada más por los honorarios? No, no puedes, porque el hecho de que tenga plataforma está fuera. Entonces, estas son las personas que pueden tributar en principio, Rodrigo. Ahora bien, la autoridad publicó un beneficio reciente en reglas de carácter general, donde dice, a ver, los 3,5 millones, yo entiendo que hay personas físicas que tienen ingresos adicionales, Exacto. que son esporádicos. Entonces, los que te voy a mencionar a continuación, dice la resolución miscelánea, no los consideres dentro de esos 3,5 millones. Por ejemplo, una persona física gana el mismo 1,5 millones, déjame ponértelo de ejemplo, pero recibió una herencia y, y vende la casa habitación que recibió de herencia, por ejemplo, y la casa, imagínate que estaba en 5 millones de pesos. Por el hecho de vender esa casa ya tiene 5 millones más 1,5 millones de ingresos. Quiere decir que ya no podría calificar para el reciclo porque ya rebasó los 3,5, Rodrigo. Sin embargo, las reglas de carácter general te dicen, vas a excluirme de esos 3,5 millones, cosa que yo veo muy bien, los ingresos por venta de casa habitación, si recibiste algún donativo, si te pagaron alguna indemnización por tu término de relación laboral, si recibiste una herencia, si adquiriste algún bien por prescripción, si ganaste en la lotería, si percibes intereses moratorios y si retiras tu dinero por haber tenido un plan personal de retiro. Entonces, ese punto también es importante que lo tengamos en mente y recordarles a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues que deben de presentar el aviso el 31 de enero, que ya estamos a escasos días, Rodrigo, para presentar el aviso de ejercicio de opción del régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para morales. Claro, si no quedas en el anterior, esa parte me interesa mucho, pero sabes que nos va a ganar el corte, pero si quieres comienza a explicarnos por qué si no ocurre antes del 31 de enero, ¿qué pasa con esa persona física o moral? Mira, si no presentan el aviso de ejercicio de opción o en el caso obligatorio para morales, pues simplemente cumplirán sus obligaciones fiscales conforme al régimen que le corresponda. Por ejemplo, un Ah, arrendador actualmente, ¿qué hace el arrendador, Rodrigo? Tiene un ingreso, tiene derecho a deducir algo que se llama deducción ciega, que es el 35%, te lo doy muy sencillo, cobro 10,000 al mes, lo hago muy sencillo el ejemplo, tengo derecho a deducir 35%, es decir, 3,500, sin comprobantes, sin nada, y tengo una base de 6,500, sobre eso pago impuestos sobre la renta, que aproximadamente me van a dar unos 1,800, 1,700 pesos. En este ejemplo.
Si me voy al reciclo porque nada más tengo ingresos por arrendamiento, sobre esos 10,000 yo voy a pagar directo sin deducción el 1% que equivale a 100 pesos. Claro. Imagínate el ahorro que No, tiene. pues es enorme y esa es la intención del SAT, justamente incentivar a que varios lo hagan y estén ya dentro de la ley. Eduardo, debo hacer un corte, pero te pido te mantengas en la videollamada para seguir conversando porque es fascinante este asunto y sobre todo pues hay que estar muy atentos a él. Estoy Claro que conversando sí. esta mañana con Eduardo Marroquín, socio director de impuestos en Baker Tilly. Vamos a un corte, regresamos con más. 44 minutos, esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Eduardo Marroquín, socio director de impuestos en Baker Tilly. Y Eduardo, hace un rato mencionabas, por ejemplo, aquellos que no van a poder participar de este régimen de confianza, por ejemplo, que tienen algún ingreso por plataformas digitales, pero sí podrían, si tienen algún otro ingreso, pienso lo siguiente, muchos, por ejemplo, socios en despachos de abogados, etcétera, dan clases y lo hacen pues prácticamente por amor al arte. Y obviamente pues entonces les pagan, ahí entrarían o no porque tendrían el ingreso obviamente por el despacho en el que participan, pero a lo mejor esa universidad, bueno, no a lo mejor, la universidad pues les paga. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría si tienen ingresos diversos? Mira, ahí en principio pareciera ser que están excluidos, Rodrigo. Como bien apuntas, la persona que da clases en una institución percibe ingresos por honorarios. Eso sí pueden entrar a reciclo, en Ah, principio. Pero como es socio de un despacho, la disposición establece que sí podría tener un impedimento esta persona física para tributar en el régimen simplificado de confianza, toda vez que la misma ley no le permite tributar bajo ese régimen por el simple hecho de ser un socio o accionista de una sociedad conforme a las disposiciones fiscales. Ese es el tema que la ley le prohíbe básicamente a una persona física. Por ejemplo, dice, persona física que no puede tomar el reciclo, sea socio accionista, ¿sí? O integrante de una persona moral o cuando sea parte relacionada en términos del artículo 90 de la ley, es decir, no podrías tomar en principio la opción. Me parece a mí que es un tema a dilucidar, tu pregunta es muy interesante, Rodrigo, porque admite interpretación, pareciera ser, desde mi punto de vista, que sí, habría alguna posibilidad, sin embargo, hasta el momento, la autoridad fiscal lo que ha dado a conocer en reglas de carácter general es que para que puedas tomar el reciclo es todo o nada, es decir, si ajá. todos tus ingresos califican, Rodrigo, es todo o nada. Por ejemplo, déjame complicártelo más, esa misma persona tiene ingresos por arrendamiento también. Pudiera calificar por esta restricción de ser socio, en principio pareciera ser que no, lo cual sin duda alguna lo deja en una desventaja, Rodrigo, porque vamos a pensar que esta persona física gana 3 millones al año de todos sus ingresos, ser socio de un despacho, tener arrendamiento, dar clases, a lo mejor no rebasa los 3,5, no pudiera calificar en principio. Si lo comparo contra otra persona que dé clases y tenga inmuebles para renta y que no rebase de 3,5 millones al año, puede tributar en el reciclo. ¿Qué le estorbaba ser socio de una sociedad civil? O sea, Exacto. imagínate la Sí, problemática, es algo que no puedes, no es comparable, ¿me entiendes? claro. No, y es que es importante, digo, obviamente, pues vamos a ver entonces que muchos van a optar por renunciar, ¿no? Porque además muchas veces lo hacen, pues nada más casi que de manera simbólica. Pero, y obviamente esto contesta mi siguiente pregunta, que era, si una persona física pertenece, tiene el despacho y además tiene un pequeño negocio de otra cosa, pues evidentemente ya no califica, ¿no? Porque es todo o No nada, como califica. ya nos decías. Así es, acuérdate que con la autoridad fiscal es como con la mujer que amas, Rodrigo, perdóname la parábola, pero pues es todo nada, ¿no? O te casas o no te casas. Con la Claro. autoridad es así. La autoridad quiere todo el amor del contribuyente, es decir, recaudar todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, de momento, esa es una gran problemática. ¿Me permite, Rodrigo, algo que no te contesté hace un momento en cuanto al régimen? Hay un régimen de transición que creo que les va a interesar mucho a Sí, las por personas favor. que nos ven, nos escuchan. Hay un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, Rodrigo, que hasta el año pasado podía tributar y hacía pagos bimestrales y tributaba conforme al flujo de efectivo también, pero hacía pagos provisionales bimestrales, no presentaba anual y tenía derecho a una reducción del 100% en el año 1, me refiero a reducción del pago del impuesto, del 90% en el año 2, 80% en el año 3 y así sucesivamente hasta llegar a los 10 años. Ese régimen, Rodrigo, continúa vigente.
Si una persona física hace numeritos y ve que le es conveniente, puede continuar en ese régimen. ¿Por qué hago el comentario? Porque se necesita presentar un aviso el 31 de este mes, por eso es muy importante lo que estoy comentando. Atendiendo a la pregunta que me hiciste en el bloque pasado, tiene que presentar un aviso para decir que se quiere quedar en el régimen de incorporación fiscal, entiéndase el RIF. Si no lo presenta la autoridad fiscal, considerando la información que tiene en su poder, bases de datos de comprobantes fiscales, lo puede pasar al reciclo. De hecho, fue nuestro regalo de Reyes, Rodrigo, el 6 de enero. La autoridad ya migró a varias personas físicas al régimen simplificado de confianza, ya migró a varias personas morales también a este régimen simplificado de confianza. Y lo que preocupa es que ha migrado a personas que quizá no puedan calificar en el régimen simplificado de confianza o que no les interese. Por ejemplo, en las físicas, como es opcional, quizá no les interesa tributar. ¿Qué tengo que hacer? Presenta aviso el 31. Si no, te vas a quedar en el reciclo. Ahora, en el caso de personas morales, hay muchas personas morales que la autoridad ya migró al régimen simplificado de confianza porque es obligatorio. Sin embargo, puede ser que tengan la característica de que Eduardo, por ejemplo, es socio de una persona moral que no gana más de 35 millones y a su vez Eduardo es socio de otra persona moral, sociedad mercantil, donde tiene poder de decisión. La persona moral 1 que pudo haber tributado en reciclo, Rodrigo, se contamina por el hecho de que Eduardo sea socio de otra persona moral. Por consiguiente, tampoco esa persona moral 1 podría tomar el reciclo. Y hemos observado que la autoridad en algunos casos ya las migró a reciclo, lo cual evidentemente pues está mal, Rodrigo. Entonces ahí tenemos que presentar un aviso, llenar un cuestionario de actividades económicas para decirle a la autoridad, a mí no me corresponde estar en el reciclo por A, B y C razones, ¿no? Entonces, abusados tenemos que estar muy, muy Oye, y si alguien, claro. porque esto me preocupa, vamos a pensar que una persona la pusieron en el reciclo y en el régimen de confianza simplificado y pues no lo sabe, no nos está escuchando o se nos está escuchando y dice pues ya me queda nada, ¿no? De aquí al lunes prácticamente para hacer la notificación. ¿Qué pasará con esa persona física? Mira, hay un micrositio, Rodrigo, que la autoridad fiscal publicó. Si tú lo buscas en internet muy fácil, le pones micrositio reciclo, te va a mandar al micrositio y ahí te va a explicar segregado de persona física y moral todas las obligaciones. Vienen tutoriales, Rodrigo, y ahí hay un tutorial donde tú puedes entrar paso a paso en YouTube, donde te dice cómo debes entrar, Rodrigo, para presentar este aviso, cómo debes acceder para poder descargar tus obligaciones, tu guía de cumplimiento. Y en su caso, pues ahí vas a descargarla, vas a ver qué obligaciones tienes. Si amaneces con la sorpresa que eres reciclo y no te corresponde ser reciclo o no quieres ejercer la opción de ser reciclo, tienes que presentar un aviso de actualización de obligaciones. Entonces, sí es recomendable recurrir a un asesor que también conozca cómo manejar este tipo de avisos, pero más allá de los avisos, porque me parece a mí que hoy día con la tecnología la autoridad ha sido muy práctica en Sí. esto, me parece que necesitas análisis Sí, primero no, técnico, totalmente, ¿no? porque yo puedo identificar fácilmente, pues por ejemplo, al socio de un despacho de abogados que a lo mejor da clases y dice, ah, bueno, pues eso no lo tiene en el radar porque finalmente es algo que lo hace casi que pro bono, pero evidentemente la universidad le tiene que pagar, por eso te preguntaba ese caso específico, o alguien que a lo mejor pues tiene dos empresas o forma parte del despacho, pero además en algún momento tenía una otra compañía, un SC, y no, digamos, no está necesariamente tan activa o es algo realmente marginal, entonces no lo tiene tan visibilizado. Y personas que no están pensando todo el tiempo en su situación fiscal, ¿no? Evidentemente, como dices, hay una buena comunicación con el SAT, pero sí que con estos cambios, pues hay que volver a revisitar, digamos, el estatus que cada quien tiene desde esta óptica, ¿no? Porque de lo contrario se puede complicar un poco o bastante. Es correcto, no, bastante, y sí es hacer un análisis exhaustivo. Los profesionales en Baker Tilly estamos para eso precisamente, Rodrigo, y los invito a escucharnos, vernos o a seguirnos en redes sociales, en LinkedIn, YouTube e Instagram, Baker Tilly México, Facebook, Twitter, en Baker Tilly México, o en nuestra oficina virtual, Rodrigo, Baker Tilly MX. Y aprovechando también este espacio, Rodrigo, los queremos invitar a que nos acompañen a diversos webinars que estamos organizando los socios y socias de Baker Tilly. El 31 de enero vamos a tener la aplicación práctica de la resolución miscelánea,
Desde un punto de vista de auditoría legal y fiscal, eso es lo interesante. Vamos a ver 3 socios de diferentes áreas. El 8 de febrero vamos a hablar de todas las novedades, Rodrigo, de los cambios a la factura electrónica versión 4.0. Y también vamos a cerrar el día 10 de febrero con la segunda parte de la aplicación práctica de la resolución miscelánea desde un punto de vista de impuestos legal y de comercio exterior en algunos casos que es aplicable. Pues te agradezco mucho, Eduardo. Ahí está hecha la invitación. Sí que se requiere muchos de estos seminarios para entender exactamente, así que ya has hecho la invitación y mantenernos muy atento. Ya de entrada, pues muchos a lo mejor que nos están escuchando ya van a meterse al micrositio del Reciclo para ver cómo amanecieron el 2022, como ya nos decías. Y bueno, pues todavía tienen hasta el lunes para cambiar su situación, si es que no, y simplemente asesorarse como ya nos ofreces. Te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, Rodrigo, que tengas muy buen día. Hasta luego. Buen día. Ahí escuchamos a Eduardo Marroquín, socio director de impuestos en Baker.